Chavos, ahí nos quedamos hasta el día de frenos. Sí, profe. Estaba checando sobre el remache del disco. Remachado. A ver, otra vez. Otra vez no te entendí. De la marcha del disco. Estaba explicando sobre el remache del disco. Ah, de la balata, ¿no? Ajá, sí. Sí, que me preguntaron que queda vulcanizada o balata, sí. Sí, nos quedamos aquí en frenos de disco. Entonces, de ahí vamos a ver ahora, cuando hagan un mantenimiento, que el mantenimiento menor, digamos, a los frenos, en el caso de los de disco, ahorita vemos los de tambor, en el caso de los de disco sería hacerle el revisión y limpieza de lo que son los frenos. Obviamente, bueno, aquí se los voy a anotar, déjense los anoto. Le vamos a poner mantenimiento menor. ¿Qué es el mantenimiento menor? Que es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿no? Entonces, en este caso sería hacerle lo que es una revisión o cambio, dependiendo cómo esté, ¿no? Lo que es la balata. Entonces, ahí va a ser revisión o cambio de balata, de las balatas. Obviamente, eso implica en que tengas que dar una limpieza, porque pues, si la revisas, pues no está de más que ahí con una brochita, hay líquidos que ya te venden para hacerle una limpieza a los frenos, ya te venden un aerosol, que es para que puedas limpiar ahí el sistema de frenos, y también acá hay que hacerle lo que es un lijado al disco, ¿sale? El lijado del disco va a ser ahora sí que con lija, pero el tipo de lija que tendrían que utilizar sería lija de esmeril, del número 80 de la roja, porque hay una lija de esmeril que es de color negro, y ahora sí que esa lija de negra, digamos como que no raspa, ¿no? Nada más como que deja ahí feo, pero no limpia bien. Entonces tendría que ser con lija de esmeril del 80. La finalidad de que digan, ¿por qué tengo que darle un lijado al disco? Bueno, el disco en este caso, digamos que ahorita se lo represento aquí. El disco lo vamos a tener así, ¿no? Es circular. Y recuerden que ayer hablamos de que el disco se cristaliza. Ajá, que el disco se puede llegar a cristalizar, que es agarrar un brillo. Entonces, muchas veces el disco no está rayado, o sea, el disco no está desgastado, solamente se puso brilloso por la fricción que hacen los frenos, nada más por eso. Entonces, de ahí lo que te corresponde hacer a ti es darle un lijado. Cuando tú hagas esa revisión o cambio de balatas y la limpieza ahí de los frenos, es bueno que le hagas un lijado al disco. La manera, el chiste de hacer un lijado al disco es que te tienen que quedar lo que son unas líneas cruzadas, tiene que haber un cruce de líneas, o sea, ese es el acabado, digamos, ideal para poder decir que el disco va a tener una buena frenada. Claro que eso va a durar hasta que se vuelva a cristalizar, ¿no? Que eso va a ser constante porque el disco pues está llevando una fricción. Entonces, cuando tú hagas el lijado del disco, trata de que las líneas, así como lo estoy poniendo ahorita con las líneas negras, trata de que el cruzado de líneas que te quede ahí tiene que verse así, las líneas tienen que estar cruzadas. Teóricamente se dice que las líneas deben de estar cruzadas a 45 grados. Claro está que no hay una herramienta para que tú digas, a ver, vamos a medir si las líneas nos quedaron a las 45 grados. No hay una herramienta, ahora sí que eso es a ojo de buen cubero, verle ahí que haya quedado el cruzado de líneas. Entonces, obviamente es todo alrededor. Yo ahorita nada más deja ir completo esto para que no se confundan y digan, ¿a poco nada más la mitad del disco se va a lijar? No, se lija todo el disco. Ahora sí que por un lado, por una cara, y por la otra cara del disco también se tiene que lijar. Entonces de aquí, déjame y termino de poner esto. Y yo te aclaro qué es lo que se tiene que ver.
Y aquí le vamos a poner que tiene que quedar un cruzado de líneas a 45 grados. La finalidad de esto, de tener que lijar el disco, en primera son dos cosas. O sea, ¿cuál es la idea de esto? Primero, esto va a ser quitar lo brilloso, que es lo cristalizado. Entonces ahí le pongo entre paréntesis cristalizado. Y la otra, que al darle ese lijado, también debes dejar un cruzado de líneas, ¿sale? Debes dejar un cruzado de líneas. Esas son las dos, ahora sí que ideas, las dos finalidades de dar un lijado cuando hagas un mantenimiento menor. Claro está que me pueden decir, ¿no? Profe, entonces, ¿cuándo mando a rectificar el disco? Entonces, aquí te voy a aclarar, rectificar, vamos a poner rectificar el disco cuando presente rayas marcadas o hundidas, ¿sale? A veces, en el caso de que luego se van acabando las balatas, ¿se acuerdan que ayer hablamos de que había indicadores, ¿no? De balatas, de desgaste, de que había cierto grosor para decir si están bien o están mal la balata? Pero a veces la gente ve que la balata se va acabando y la siguen dejando. Entonces llega un momento en que se le acaba toda la pasta a la balata y obviamente cuando frena metal con metal, porque como la pasta ya se acabó, entonces el metal de la balata sale, y cuando frena ese metal con el disco, que es otro metal, al disco lo comienza a rayar, le empieza a hacer así como unos surcos. Entonces en ese momento, por eso le puse que cuando rectifica el disco, cuando presente rayas marcadas o hundidas, quiere decir que ahí pues ya está bien marcado, ya está bien hundido, y por esa razón pues ya tienes que mandar a rectificar el disco, ¿no? Pero mientras el mantenimiento menor, pues nada más sería revisión o cambio de balatas, la limpieza y lo que es el lijado del disco. ¿Sale, chavos? A ver, cópienlo, díganme duda, comentario de esto. Todo bien, profe. Sí, Rubén, ¿qué pasó? Pues todo está muy claro, profe. Dale, muy bien, Rubén. Bueno, entonces, esto ya lo voy a quitar, ya lo copiaron. Miguel, ¿qué pasó? Profe, ¿cuánto dura una balata? Es que eso sí no hay un tiempo bien definido, porque depende del uso o el abuso que le des. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una balata te puede durar así, digamos, un uso normal, un carro particular que uses de tu casa al trabajo y los domingos hay para darse una vuelta, pues las balatas delanteras te pueden durar hasta cerca de un año y 2 meses, un año 5 meses, ¿no? Pero, por ejemplo, si es un carro que se usa mucho o que a lo mejor en el momento en que lo usas eres de los que va muy rápido, obviamente las frenadas son más grandes, entonces esas balatas pues te duran mucho tiempo, se va reduciendo el tiempo de vida. Por eso es que ahí no hay un tiempo bien definido. En este caso ahora sí que depende del uso o el abuso que le des. Lo que sí te puedo decir que las balatas delanteras son las que se van a acabar más rápido, porque cuando tú frenas, la mayor parte del tiempo pues vas hacia adelante, marcha hacia adelante. Entonces cuando frenas, obviamente cae todo el peso del carro en la parte delantera, más agrégale que ahí en la parte delantera va el motor, la transmisión, la dirección, la suspensión, y más la velocidad que lleves, frenas y pues obviamente todo el peso se va hacia adelante del carro, y es común que se cambien las balatas delanteras más seguido que las traseras. Las traseras te pueden durar hasta 2 o 3 cambios de las delanteras, y las traseras siguen ahí. Entonces siempre se desgasta más la balata delantera, y depende del uso o el abuso, pues el tiempo que te va a durar. Gracias, profe. Sí, de nada. Chavos, ¿esto ya quedó copiado? Jonathan, ¿qué pasó? Sí, profe, buen día. Oye, Buenos días. tengo una duda respecto al cambio de las balatas, porque, por ejemplo, dices que
el disco solo se rectifica cuando ya presenta surcos por el metal, por la fricción del metal y metal. Pero, por ejemplo, me han dado casos en donde, por ejemplo, solamente cambio la balata sin rectificar el disco, pero la balata al momento de frenar como que empieza a brincar como si el disco estuviera... Como si trajera unas canicas, ¿no? Ahí. Ajá, exactamente. Trajera tierra. Entonces casi siempre lo que yo hago es, cada vez que cambio la balata tengo que rectificar el disco, porque para que quede superficie plana con balata nueva. Sí, ahí ahora, en este caso, cuando has cambiado nada más balata sin rectificar el disco, ¿le has dado así el lijado, le has quitado lo cristalizado al disco? No, o sea, nunca he hecho, o sea, las veces que solamente se ha cambiado la balata no lo he hecho yo, o sea, cuando lo hago yo mando y rectifico el disco y cambio la balata nueva. Pero un día me tocó una ocasión en que compraron un coche aquí en mi casa y el dueño les dijo, es que le acabo de cambiar las balatas, tiene balatas nuevas. Pero cuando probamos el coche, el carro al momento de frenar, haz de cuenta que incluso el pedal del freno como que brincoteaba, Sí. entraba y salía. Hasta que ya supongo yo que las balatas se ajustaron a la forma del disco, fue que dejó de hacer ese movimiento. Sí, bueno, mira, una de las razones, primera, aquí como les decía, ¿no? En el caso de ese mantenimiento menor es revisar o cambiar balatas, darle la limpieza y hacer el lijado del disco para quitar el brillo del disco y dejar la superficie con un cruzado de líneas. Ahora, de ahí, siempre que pongan unas balatas nuevas, eso va a ser siempre, tienen que llevar un proceso de asentamiento, pero el asentamiento se va a dar por sí solo, o sea, no se va a dar porque nosotros le tengamos que hacer un trabajo. Claro, le estamos ayudando con quitarle el cristalizado al disco y quitarle, pues dejarle una superficie rayada, le ayudamos a que dé un asentado, pero en este caso siempre se va a tardar aproximadamente, bueno, si es el carro que se usa a diario, el carro particular, hasta unos 15 días en asentarse la balata bien para que pueda tener un buen frenado. Podría ser que ahí, por ejemplo, en el caso que me platicas, que el señor les dijo que había cambiado balatas apenas, a lo mejor apenas llevaba, no sé, 2-3 días, ¿no? Que se los había cambiado, y obviamente la balata no estaba tan asentada. Entonces ahí, a lo mejor tú al rectificar, le ayudaste un poco más porque se le quitó el cristalizado, le dejaron la superficie plana al disco, pero al final después tuvo que llevar el proceso de asentamiento. Entonces pudo haber pasado eso, ¿no? En ese momento de que a lo mejor el disco no le hicieron nada y pues por lógica a la balata le costaba más trabajo asentarse, acoplarse más a lo que es al disco. Podría haber pasado eso. Ok, profe, oye, otra duda. Sí. Los discos con la temperatura que trabajan al momento de frenado, ¿sufren deformaciones en la superficie de agarre con la balata? Sí, ¿por qué? Porque recuerda que todo metal ya cuando tiende a calentarse, digamos que se vuelve un poco blando, o sea, no es así que ya te lo puedes moldear, no, pero sí por la temperatura que tiene. En el momento que tú frenas, claro que también depende de la frenada que hagas, ¿no? Si haces una frenada de pánico, pues obviamente la balata sale y ¡pum!, de repente aprieta al disco. Entonces eso sí puede provocar que se vaya deformando, que se vaya haciendo como ondulado. La superficie plana del disco se va haciendo como ondulado. Entonces ahí también eso provoca que cuando frenes o una frenada normal, pues se siente hasta como que el carro va brincando porque la balata no asienta bien, pero sí puede ser que se deforme por la temperatura que tiene y por la misma función de la balata.